El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Y hablamos de dibujo y apareció la economía. ¿Cómo se dibuja en la economía? Dios mío. Giuliano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Miguel Ángel, pero, a ver, no quiero calificar, pero con malas noticias. Es decir, el acuerdo que fue, digamos, anunciado como exitoso la semana pasada, parece que está tecleando en la parte jurídica, ha trascendido algo muy marginal, pero el tema se complicó por una posición que desfavorece a la Argentina. A ver, explico lo siguiente. Nosotros hemos hablado hasta ahora de los términos financieros de la oferta de canje, ¿verdad? La conclusión es que este arreglo no es financieramente favorable para la Argentina, lo hemos dicho, no se sabe cómo se va a pagar, todavía no tenemos números en valor absoluto que permitan evaluarlo. Hay una recarga del peso de los pagos a partir del 2024 que es realmente pesada, que en la práctica se traduce diciendo que este gobierno le deja el fardo de la principal carga de vencimientos al que viene, ¿no? En efecto, entre el 2024 y el 2030 hay un recargo, lo hemos hablado ya creo que en las dos últimas veces, no quiero repetirlo. Pero el gobierno, no digo que cantó victoria por anticipado, pero el gobierno, como es sabido, habló en términos un poco triunfalistas, que se había llegado a un acuerdo con los acreedores, que bueno, ahora ya podíamos empezar a pensar en las 60 medidas de la pospandemia, no sé, me refiero a las declaraciones del presidente y el ministro de Economía, Guzmán, que es más discreto en ese sentido. Resulta que, primero, aparte de los términos financieros del acuerdo, que no se conocen, pero que no pintan bien y no se sabe cómo diablo la Argentina lo va a pagar, porque la clave de hablar de que el acuerdo se pueda cumplir es la mentada sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda, en definitiva, es salir al mercado de capital internacional a pedir más deuda para pagar la que se está pidiendo. Y sobre mojado, llovido. Resulta que las cláusulas jurídicas o legales todavía no se han definido, eso es lo que ha hablado el gobierno. Dice, sí, ya se llegó a un principio de acuerdo. Aclaremos los puntos en que estamos. La Argentina está negociando refinanciar deuda externa con acreedores privados por 66.000 millones de dólares, que se transformarían ya en 72 porque los intereses se han ido acumulando. Ahora bien, para que ese acuerdo tenga vigencia, se necesita que la mayoría de los acreedores den el ok. Estos tres grandes fondos buitre, el ad-hoc que está piloteado por quien dirige la batuta, que es el grupo financiero BlackRock, el Exchange, que es otro grupo, pero que son de los bonistas que vienen del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, y un tercer grupo que se llama ACC, que es el más permeable a la Argentina. Estos tres grupos, que son los pesados, los pesos pesados, los fondos buitre que compraron deuda barata a 30% y ahora lo están apretando al gobierno y el gobierno le reconoce, ¿no?, el 100%, estos tres grupos representarían menos del 40% de la deuda total. ¿Me explico? Es decir, no son la mayoría, son los que tienen más fuerza y los que pueden arrastrar al resto. Entonces acá empieza el problema jurídico de las CAC. Las CAC son las cláusulas de acción colectiva. Dicho en términos simples, es como en todo proceso concursal, la cláusula que habilita que la mayoría obliga a la minoría. Es lo mismo que pasa en cualquier quiebra, en cualquier concurso. Si un deudor está en cesación de pagos y se reúnen los acreedores, bueno, si la mayoría está de acuerdo, el resto se lo tiene que bancar, tiene que aceptar lo que dice la mayoría. Entonces, lo que no quedó definido y se está discutiendo ahora es cuál es el porcentaje de esa mayoría. Porque resulta que antes era el 75%, después fue el 66%. ¿Qué quiere decir esto? Que del total de esos 66.000 pesos de 66.000 millones de dólares de capital, el 75% tenía que estar de acuerdo para que el 25% restante acepte.
porque si no aceptan, ¿no? Y quedasen libres, harían juicio y vendría de vuelta el problema del ojo lao que tuvo la Argentina en la reestructuración pasada. El problema entonces es cuál es ese porcentaje, y resulta que la Argentina pidió y le hizo la oferta para que fuese el 50%, es decir, que si el 50% de los acreedores estaba de acuerdo, esta oferta de canje era viable y cerraban trato, y desfavorable o no, lo acordaban. Resulta que ahí no a último momento, no sé en qué momento, se planteó, y eso lo está piloteando BlackRock, y la encargada de BlackRock, que es una norteamericana, Jennifer O'Neill, y por el lado de Exchange lo estamos piloteando otro abogado, que es un abogado buitre, Hranitsky de apellido, que es el que representa. Son tipos que son conocidos en el mercado internacional porque viven de eso, viven de esta usura financiera ilegal. Entonces, ¿en qué término está la cuestión? Ahora los fondos buitres se pusieron duros en que no, que quieren que para los nuevos bonos que se emitan se vuelva a las cláusulas más contrarias a la Argentina, que la Argentina, para poder en el futuro renovar cualquier obligación, necesite lo máximo, el 75%, que es muy difícil de conseguir. ¿Me explico? Quiere decir que si hubiese algún incumplimiento de la deuda futura, los tipos, para tener agarrado a la Argentina, dicen, no, nosotros queremos que si no está de acuerdo la mayoría, entonces no se hace el trato. Y entonces los fondos buitres tienen campo fácil para poder hacer juicio y amenazar y chantajear al país. Esto es muy, muy jorobado, esto ha trascendido en algunos diarios. No, y como siempre, un punto de referencia es un trabajo que hizo Javier Lorenz, donde entre otras cosas, eso no lo desconocía, hay un trabajo, entre comillas, académico, de dos autores norteamericanos en contra de la Argentina, Buchheit y Buchati. Buchati no es conocido, pero Buchheit sí. ¿Y sabés quién es este Buchheit? Es uno de los abogados jefe del estudio Clery, Gottlieb, Sting and Hamilton, que es el que defiende los intereses argentinos. O sea que uno de los abogados del estudio Clery, que es el viejo estudio que desde la contratación de Cavallo hasta la fecha defiende, entre comillas, a la Argentina, está diciendo que la Argentina tiene que aceptar las condiciones de los acreedores. Para que te des cuenta quiénes son los que nos puso, en manos de quién nos puso Cavallo, ¿no? Sí, y cómo se mantuvieron, Esto es producto de una movida muy compleja, que te digo la verdad, hay que armarla como un rompecabezas, porque resulta que, en efecto, unos 40 países están tecleando en una situación de próxima al default. Pero entre ellos estaba Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, que cambió la tónica de Rafael Correa, que Rafael Correa fue al final el único que hizo una auditoría de la deuda, ¿no? El único país que la hizo. Hay que decir que Ecuador cambió y perdió su signo monetario por consejo de Domingo Felipe Cavallo. Cavallo fue que dijo, salgan y entren en el dólar, que fue lo mismo que había propuesto en Argentina. Y por eso Ecuador tiene una economía más vulnerable que la Argentina, porque tienen el dólar, ellos no tienen moneda propia. Tienen que esperar que le manden los billetes de la Reserva Federal. Exacto, y como agravante, cuando fue la investigación, eso lo rescató y lo escribió Alejandro Olmos Gaona, hijo, ¿no? Se descubrió entre la documentación de la Cancillería ecuatoriana que en ese momento el gobierno de Ecuador pedía consejo a la Argentina para que le recomiende algún estudio jurídico en Estados Unidos que defendiese los intereses, y desde acá, desde el Ministerio de Economía que estaba a Cavallo, Julio Dreisen, que era el segundo de Daniel Marx, un tipo que a su vez venía del Banco Galicia, ¿no? Estaba en conflicto de intereses porque dejó el trabajo en Banco Galicia, al otro día empezó a trabajar como subsecretario de Finanzas, y el Julio Dreisen le contestaba, está la constancia por escrito,
que el gobierno argentino le recomendaba a Ecuador el estudio Clérigo-Triel que defendía los intereses argentinos, y así fue Ecuador al default. Pero dejando de lado darnos manija con esto, vamos Yo me acuerdo que cuando estaba negociando la época de Labaña, nosotros observamos a ese estudio, no sé si vos te acordás que hablamos de este mismo tema y hablamos de ese estudio. Sí, es viejo. Y dijimos que no se podía negociar con ese estudio de por medio. Y aparte que ese estudio, la historia es larguísima, pero ese estudio, cuando fue contratado, tenía un problema que acá fue soslayado por Cavallo. Estaba en conflicto de intereses porque es un estudio grande que tiene como 1000 personas, no sé, es un estudio abogado, un monstruo, ¿no? Porque gran parte de los acreedores de la Argentina eran clientes del estudio. Entonces había un conflicto de intereses flagrante. ¿Cómo estás defendiendo a las dos partes? ¿Cómo sos abogado? Por un lado de la Argentina, que es deudora, y por otro lado gran parte de tus principales clientes son bancos acreedores, porque en ese momento estaban los bancos Hannover Trust, el Banker Trust, etcétera. Y los tipos contestaron hipócritamente: bueno, dice, sí, son clientes nuestros, pero los atiende otra división de la compañía. Está bien, claro, o sea, de un lado de la ventanilla ellos atendían y defendían a los acreedores, y del otro lado a la Argentina. Bueno. Ese estudio, que fue recomendado por la Fundación Mediterránea Cavallo. Sí, Cavallo estuvo directamente implicado en eso, y, claro. sí. Y hasta el día de hoy debe estar reportando algún beneficio. No, es que está contratado por la Argentina, por eso señalo esto. Pero aparte del episodio de este abogado Bushhack, que fue el que intervino también cuando fue el tema Griesa, bueno, ahí, para quienes seguimos el tema, no es familiar, pero para lo común de la gente son personajes desconocidos. Pero vuelvo al tema y por qué la gravedad. El aspecto financiero, muy desfavorablemente, fue acordado. Por eso fue la carta que nos atrevimos a mandar al presidente, con todo respeto, de la cual hemos hablado, diciéndole: en esta situación, señor presidente, es conveniente retirar la oferta, porque si seguimos adelante vamos a perder más plata y va a quedar pegado el próximo gobierno y los próximos gobiernos, y vamos a tener que ir a una nueva reestructuración. Y dicho y hecho, ahora parece que los fondos buitres, para cubrirse, están discutiendo las cláusulas de que, en el caso de una eventual reestructuración futura, que como es la regla de la usura, todos los bonos se viven refinanciando, todos los bonos, porque la plata que va a pagar la Argentina la va a tener que pedir al mercado internacional. Entonces los tipos se ponen duros ahí, porque entonces la extorsión usurera es máxima, diciendo: ustedes se van a tener que amacar para conseguir el 75% de los votos. Las condiciones internacionales han cambiado, porque paradójicamente Macri consiguió porcentajes más bajos que la Argentina. Pero aclaremos, no lo consiguió por su mérito, sino porque cambiaron las condiciones internacionales. Porque cuando fue la crisis del 2008, se dio este problema de que todos los bancos que entraron en bancarrota porque no podían pagar por el negociado de las hipotecas subprime, entonces las leyes internacionales, se acordó internacionalmente entre los bancos que bajaran las exigencias, que en lugar de pedir que el 75% de los acreedores estuviese de acuerdo para pactar nuevas deudas, se bajase al 66%. Entonces, paradójicamente, Kirchner en el año 2005 aceptó el 75% como regla, es decir, que el 75% de los acreedores tenían que dar el ok para que el 25% restante se la banque y no haga juicio. Y después Cavallo, en el 2016, cuando le pagó a los buitres, emitió bonos. Ya los bonos, por mecanismo internacional, se exigía menos, el 66%. Pero esto no es solamente un beneficio para la Argentina, es para todo el mundo, ¿no? Resulta que, creo que es la semana pasada, al gobierno de Ecuador de Lenín Moreno le torcieron el brazo para que acepte que no, que tiene que volver a reconocer las viejas cláusulas. Y a la Argentina ahora le están exigiendo lo mismo, diciendo: no, sí, hasta ahora le pedían menos, le pedían 66, pero nosotros para los nuevos bonos les exigimos el 75. La cosa está trabada allí
por las referencias que tengo, Guzmán lo está peleando, ¿no? Pero bueno, siempre digo lo mismo, Guzmán lo está peleando porque es el ministro de Economía y tiene que hacerlo. Que lo haga por su prestigio personal, que lo haga por su fuerte convencimiento, bueno, no abro juicio de valor, pero Guzmán le está peleando, pero la cosa pinta mal, porque la Argentina tiene un factor en contra adicional, el tiempo. Como la Argentina se pidió a la SEC, a la Comisión de Valores norteamericana, que le apruebe la emisión de los futuros bonos con los cuales va a acordar con los acreedores y va a poder después salir al mercado a pedir más plata, ¿no? Eso vence en estos días. Entonces, claro, el tiempo se le estrangula a la Argentina y tendrían que tomar una decisión en pocos días. Esperemos Así que hasta ahí, digamos, no sé si fui claro, ¿viste el informe? La explicación es clara. Sí. Cuando nosotros dijimos que cuando aplaudían todos aquellos que son los que habían creado la deuda, el acuerdo, la letra chica, ¿no? Había que sospechar, pero en este caso... Vamos a esperar. No, bueno, desde ya uno está sujeto a la... Abrimos el paraguas porque puede llover. Sí, yo lo que hice fue contar tal como ha surgido, porque ojo que esto es por cuentagotas. Salió un artículo que levantó la perdiz de esto en Ámbito el otro día, después se supo del trascendido. Además, aclaremos que Ámbito Financiero juega a favor del gobierno, no juega en contra. No sé. Pero te quiero decir, no es un periódico en contra. Bueno, no sé. Hubo un artículo, un periodista que yo lo he escuchado otras veces, un muchacho joven, Carlos Burgueños, que lo que hizo fue narrar, entre otros, el problema. Lo sacó también otros medios. Lo que él conoce, digamos. Claro. Esperemos a ver qué pasa, pero es una alerta interesante. Sí. Te saludo. Lo hablamos. Chao, buen día. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, en Sonra